Pensamientos. Estamos en la segunda parte, en el segundo mensaje, en la segunda enseñanza de este tema, pensamientos. Y es un tema sumamente práctico. Hoy vamos a hablar sobre los pensamientos de Dios. Y tengo como subtema los pensamientos del hombre. O sea, el tema principal es los pensamientos de Dios. Si hay un verso, si ustedes tienen su Biblia, los que la tienen física o las que las tienen digital, yo las tengo las dos aquí, pero por conveniencia práctica estoy usando la parte digital. Pueden buscar en Isaías 55. Ahí vamos a estar tocando el tema de hoy. De ahí partimos, de ese pasaje, Isaías 55, aunque no lo voy a leer completo, sí voy a comentar algunas cosas y hoy nos vamos a mover por la palabra. Yo creo firmemente que la palabra habla mejor que yo. ¿Están de acuerdo? Diga, pastor, la palabra habla mejor que usted. Dígalo en confianza. Dígalo. La palabra habla mejor que usted. Entonces yo me someto a la palabra de Dios. Y si nos estás visitando, estás por primera vez, quiero que sepas que nuestro libro de enseñanza se llama la Biblia. Y es nuestro texto que utilizamos para traerles una palabra de parte de Dios. Por eso lo podemos decir en confianza, es una palabra de parte de Dios para usted. Y usted está aquí o me está escuchando a través de las redes sociales, porque Dios le está hablando y le quiere decir algo muy particular a su vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, por eso decimos, Dios, háblame. Hoy tengo una cita contigo, me has traído aquí a este lugar porque tienes algo que decirme y tienes un plan hermoso para mi vida. Eso es lo que yo creo. Yo creo que Dios tiene planes hermosos para mí. Y yo todos los días lo que estoy es descubriendo esos planes. Es bien importante, ¿ok? Bien importante saber y creer, porque si lo sabemos y no creemos, de nada sirve, que Dios tiene unos pensamientos que son buenos, son para ti, con unos planes que le siguen, que son fabulosos. Entonces estamos en Isaías 55, pero vamos a comenzar con el verso 8. Dice, el Señor ha dicho, interesante, ¿verdad? Aquí ustedes lo ven en sus monitores para que se les sea más cómodo. El Señor ha dicho, ¿ok? Dios está hablando. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Cuando yo leí esto por primera vez, a mí me choqueó hace muchos años atrás y me costó entenderlo en el sentido y en el contexto en que Dios está estableciendo esto que es una verdad. Diga conmigo, esta es una verdad. Dígalo al que está a su lado, esta es una verdad. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, ni los caminos del hombre son los caminos de Dios. Pero hay que entender lo que Dios establece en este verso. Si yo lo leo y me quedo hablando solamente de este verso sin explicarles el contexto, o sea, todo lo que dice anteriormente y toda una serie de capítulos que van conectados con el capítulo 55 de Isaías. Recuerden que Isaías es un profeta y todo lo que él está escribiendo es profético. ¿Sabían ustedes que hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que para cumplirse esas 300 profecías ya cumplidas, usted se hubiera ganado más de 1000 veces la lotería, estadísticamente hablando, en comparación con el cumplimiento de esas 300 profecías? Se cumplieron con exactitud cada una de ellas, y muchas fueron dichas por el profeta Isaías. Diga conmigo, wow. Alguien lo dijo, entonces yo tengo que decirlo en voz alta para que todo el mundo diga wow también. No que ladre, sino que diga wow. Ok, entonces los capítulos del 40 al 55 de Isaías es una palabra profética del exilio de Israel. Israel estuvo cautivo en Babilonia por muchos años. Isaías, antes de que ellos fuesen cautivos y llevados a Babilonia, estaba profetizando la salida de Babilonia, o sea, el exilio.
cuando ellos iban a estar regresando a Jerusalén. Y ahí comienza el contexto de Isaías 55. Por eso, de asignación de tarea, lean los capítulos 40 al 55 para entender realmente lo que está queriendo decir el Señor en su palabra. Para nosotros, los que hemos aceptado y entrado en pacto con Dios, y me gusta usar mucho ese concepto porque es el concepto bíblico. Toda persona que ha nacido de nuevo, que es un seguidor de Jesús, está en pacto. Es el pacto de la gracia, y es un pacto con un montón de promesas, y nos llamamos el pueblo del pacto. No nos llamamos una religión, somos el pueblo del pacto de la gracia, y tenemos que retomar el lenguaje correcto, porque decimos tantas cosas y muchas veces lo que nos decimos no estamos comunicando lo correcto. Pero cuando hablamos de que somos el pueblo del pacto, estamos diciendo mucho. Ese no es el tema, está implícito. Pero recuerden, lo que hablamos escuchamos, y eso va a nuestros pensamientos. Así que para nosotros, los que hemos aceptado y entrado en pacto con Dios, estamos hablando del cautiverio espiritual, del pecado, de las consecuencias del pecado, de todo lo que ha traído el pecado al mundo, a la gracia y favor de Dios. Isaías está hablando doblemente, está hablando de una profecía o una palabra profética histórica que sucedió, porque el pueblo de Israel sí salió de Babilonia y llegó a Jerusalén y reconstruyeron el templo, sí sucedió eso, pero también está hablando de un pueblo sobre ese pueblo de Israel, que es el gran pueblo de Dios, que es la iglesia, que es de gentiles, judíos, de todas las razas, de todos los tiempos, desde el principio. ¿Están conmigo? Y sería bueno que anoten, porque voy a estar compartiendo bastantes cosas interesantes de las cuales ustedes van a aprender tremendamente de la palabra de Dios. Así que el capítulo 55 comienza con una invitación, y la invitación que está haciendo el Señor a través del profeta es que entren a surtirse del gran mercado de Dios, donde pueden comer y beber, y dice gratuitamente. Así comienza: vengan, coman, beban, compren sin dinero, es gratuito. O sea, ustedes se están imaginando. Pues imagínense que usted entra a un gran mercado y le invitan y le dicen: entren, coman lo que quieran, beban lo que quieran, tomen lo que quieran, todo gratis. ¿Usted va a entrar? ¿Usted va a participar? ¿O va a decir: ay, tímido, ay, no me quedo afuera? Esa es la invitación que nos está haciendo Dios. Entonces, al vivir en este pacto, lo que está diciendo el profeta Isaías es que nosotros entramos en una dimensión de vida donde Dios ya pagó por todo. O sea, está pago, punto. Entonces, cuando estamos en ese pacto, yo puedo decir con toda seguridad: todo ha sido pagado en la cruz del Calvario. Paid off. Cuentas limpias. ¿Por qué seguimos endeudados? Ese es otro cuento y otra historia en otro mensaje. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, lo que está en el capítulo 55 es una invitación a entrar a esa vida, porque Él está estableciendo: el pueblo de Israel deja el cautiverio, entra a una nueva vida, y esa nueva vida es una vida de deleite, de disfrute, de vida abundancia. Y recuerden que está hablando doblemente, está hablando algo físico histórico del pueblo de Israel, pero también está hablando a nosotros, el pueblo de Dios, a través de Jesucristo. ¿Me siguen? Entonces, nos hace una invitación. Pero al final, en el versículo 7, que es la antesala del versículo 8, Él hace una exhortación, y es abandonar el pecado. Y dicen: abandonen sus malos pensamientos. Así dice el 7: abandonen sus malos pensamientos y ese estilo de vida, y vuélvanse al Señor, porque el Señor ha dicho, verso 9: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. ¿Entendieron el verso 8 basado en el verso 7? Él está mandando a decir que esa forma de pensar tienen que abandonarla. Y en Isaías 55, el verso siguiente, el verso 9, dice: así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis
pensamientos, ¿ok? Vuelvo y repito, así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Wow. Entonces los pensamientos de Dios y los pensamientos del ser humano están tan separados, dice él, como el cielo y la tierra. Hay una total separación. Ahora, yo me tengo que preguntar, porque es parte de lo que uno hace cuando hace un estudio de la palabra. Uno se tiene que preguntar, entendiendo el contexto, ¿a quiénes el Señor se está refiriendo? Pregúntale al que está a su lado, ¿a quién el Señor se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a ti? Dígale, no se está refiriendo a mí. A mí no me meta en ese mambo. Eso hay a otra gente. Bueno, al final usted podrá concluir si es a usted que se está hablando o no está hablando de usted. Yo no lo voy a decir. Usted le corresponde. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el presente de Isaías. ¿Ok? ¿Están conmigo? Isaías está hablando de una profecía del futuro, pero tiene un pueblo de frente y le está diciendo a ustedes sus pensamientos, y comparado con los pensamientos de Dios, son como el cielo y la tierra. Porque sus pensamientos, los pensamientos de ustedes, el pueblo de hoy, le está diciendo Isaías, el de ahora, el que está hablándolo directamente, no son los pensamientos de Dios. Y está tan claro lo que le está diciendo que seguido del profeta Isaías comienza el momento cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén y se lleva cautivo a los hombres, las mujeres, otros llegan a Egipto y hay una expatriación completa, porque fue un pueblo que empezó a pensar diferente a como Dios les enseñó a pensar. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Seguimos. Entonces ese pueblo en ese momento representa a una población. Porque cuando leemos un libro profético estamos hablando de presente y futuro. Y estamos hablando de un pueblo presente que caracteriza una dinámica, una cultura, una población que señala a más allá de simplemente el pueblo de Israel. ¿Me siguen? ¿Ok? Lo que está diciéndole Isaías al pueblo de Israel, así es como ustedes piensan, así es lo que está pasando, esa es la crisis que existe actualmente. Pero ustedes, la actitud de ustedes, el estilo de vida de ustedes, lo que ustedes están haciendo ahora representa una humanidad, una cultura, una sociedad, una familia, una manera de pensar, una manera de vivir. Hay gente que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Que los pensamientos de Dios definitivamente no armonizan con los pensamientos de esa gente. Ahora usted le va a decir al que está a su lado, ese no soy yo. Ahí yo no estoy. ¿Se siente bien ahora? Respire hondo. Yo no lo estoy acusando. No soy yo. Si usted se siente acusado, no soy yo. A mí que me registren. Pero no soy yo. ¿Están conmigo? Entonces, el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento comienza una definición bien clara. Porque en el Nuevo Testamento hay una revelación del pueblo de Dios. De la explicación del nuevo pueblo que tiene la mente de Dios. ¿Oyó eso? El pueblo de Dios, el que está en pacto, tiene la mente de Dios. Por lo tanto, esto que está hablando Isaías no se refiere a la iglesia, al pueblo de Dios. Diga. Pero fíjense cómo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versos 17 al 19 habla y explica. Ok, ¿están listos? Aquí está de frente de ustedes. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Nos está hablando a nosotros, ¿verdad? A mí me está hablando. O sea, yo lo cojo personal. A mí me está hablando. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están, wow, esta palabra está durísima, irremediablemente confundidos. Se supone que los que estamos en el pacto, no estamos irremediablemente confundidos. Podemos estar confundidos, pero no irremediablemente, porque sí
Lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos remedio si estamos confundidos. Pero la gente que no tiene a Jesús está irremediablemente, o sea, no hay remedio. Y esto es fuerte, fuerte, fuerte. Verso 18, tienen la mente llena de oscuridad. Pensamientos, esto lo estoy describiendo. Pensamientos, estoy amplificando. Pensamientos oscuros producen mente oscura. Sigue, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Sus pensamientos no son mis pensamientos, dijo Dios. ¿Por qué? Aquí está. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Dígale que está a su lado, ese no soy yo. Ahí yo no estoy, a mí no me retrataron ahí. También en Romanos 12 hay otra palabra heavy duty, bien fuerte. 21 al 32 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, y fíjense que siempre hay una frase que habla de una actitud, de una dirección. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y aquí describe el mundo en que estamos viviendo. Ideas necias de Dios. Antes de yo seguir, yo tengo que definirles ideas. ¿Qué es la palabra idea? ¿Quieren que se la explique? Para que no la busquen en el diccionario. Una idea es una representación mental. El tema de hoy es pensamientos, ¿verdad? El tema de esta serie es pensamientos. Una idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la imaginación de una persona. Está considerada como el acto más básico del entendimiento. O sea, una idea es un proceso mental donde vienen imágenes. Y el hombre decidió crear imágenes de Dios y cambiar la idea de Dios por la que Dios había establecido desde un principio. Y eso es lo que hace mucha gente, y eso es lo que hace el religioso también. Cambia la imagen de Dios, la distorsiona. Ok, sigamos leyendo. Como resultado, porque siempre hay un resultado. Cuando tú estás pensando, cuando tú empiezas a tener ideas, hay un resultado. Bueno o malo, pero siempre hay un resultado. ¿Estamos aquí? ¿Están de acuerdo? Ok, eso es importante. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él, Dios, los abandonó en sus tontos razonamientos de Dios. Yo no me voy a meter con esta gente ahora a tratar de convencerlo. Dios no es el que trata de convencer y a discutir y a tratar de entrar en una discusión racional. Él es una verdad, y si tú lo aceptas, bien para ti, si no, peor para ti. Estamos aquí. Dios es Dios y la verdad de Dios es la verdad de Dios. Dios no está para convencerte, sino para presentarte la verdad. Tú decides qué vas a hacer. Entonces, pues Dios los abandonó en sus tontos razonamientos, los dejó que ustedes quieren ir por ahí, síganlo. Y dejó que hicieran cosas que jamás debían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. No lo hice 3 veces, pero es por si acaso no lo vieron. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Si algo caracteriza a la sociedad o la generación de este tiempo es la desobediencia a los padres. Interesante. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Y de nuevo usted le va a decir a la persona que está a su lado, ese no soy yo.
Ese no soy yo. No está hablando de mí. Ninguna de esas cosas yo participo de ellas. ¿Estamos claros, verdad? O sea, para mantenernos en buena armonía. Usted no me tire con un zapato pensando que yo le estoy diciendo estas cosas a ustedes. Así que Pablo habla de la humanidad, de la sociedad, desde el principio que el pecado entró al mundo. Esa es la humanidad y ha ido creciendo, ha ido creciendo constantemente esa situación de pecado en el mundo. Por eso Génesis 6:5, y esto es un verso clave, ¿ok? Porque es un momento donde Dios mira a la humanidad al principio, ¿ok? Han pasado 3 capítulos desde que el hombre peca en Génesis 3. 3 capítulos nada más, que son unas generaciones allí. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra. Pero mire lo que dice, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Por eso el tema es pensamientos. Pensamiento es una palabra neutral. El tipo de pensamiento es lo que lo hace o negativo o positivo. Pero esto es una verdad que está estableciendo el pensamiento y las imaginaciones. Miren, yo no sé, pero ya mismo vienen las Navidades. Y cuando vienen las Navidades, a mí me vienen tantas memorias lindas, hermosas. O sea, yo tengo que decir que yo fui un niño bien feliz, bien agraciado, bien bendecido de haber tenido unos padres especiales, no perfectos. Cada vez que me castigaban eran imperfectos. Cada vez que me daban un correazo eran imperfectos. Pero cuando me regalaban eran perfectos. Entonces, mis padres siempre pues me regalaban lindo y ustedes me han escuchado una y otra vez, pero una cosa que allá en Puerto Rico nosotros celebramos mucho es los Reyes Magos. Aquí eso se ha perdido. Pero en Puerto Rico la fiesta es desde que termina Acción de Gracias y creo que hasta mediados de enero nosotros estamos celebrando. Y hay fiestas y tal. Los Reyes Magos es como una fiesta tan fuerte como el 25 de diciembre. 24 Nochebuena se come rico, en Reyes se come un montón. Entonces está la tradición de los niños esperando a los Reyes Magos. Y yo era uno de esos niños que a mí me dijeron que los Reyes Magos venían a traerme regalos y que niño no le interesa que le traigan más regalos. El 25 recibiste regalo, pues imagínate, también el 6 de enero. Entonces ellos cogían y cuando yo me acostaba a dormir y me levantaba por la mañana, yo veía, o sea, ellos me decían que yo fuera a coger una cajita de zapatos, esa caja de zapatos, y buscara hierba para los camellos. ¿A cuántos le enseñaron a hacer eso cuando niños? Ustedes tuvieron una niña hermosa, los demás lo siento, se perdieron esa bendición. Entonces, por las mañanas cuando yo me levantaba, había un caminito de hierba, desde mi cuarto de mi cama hasta afuera. Y los camellos llegaron y yo buscando y el regalo y todo. Bueno, era una cosa. ¿Y qué hicieron mis padres? Ellos crearon una imagen. Y yo creí en esa imagen. Y claro, ellos se convirtieron en esclavos de esa imagen que plantaron en mi mente. Porque ahora todos los años me tenían que poner hierba, el caminito de hierba y regalitos. Hasta que se cansaron y me vieron que ya era un manganzón. Entonces me dijeron que ya los reyes no eran los reyes y que eran ellos y todas esas cosas. Pero la niñez funciona basada en imágenes. Y las imágenes es lo que lo ilusiona. Y eso se hace un cuadro, se marca. Y uno lo ve, y yo cuando vienen las Navidades, esas imágenes me vienen. Para mí, Navidad es felicidad, es bendición. Y eso es algo que mi esposa y yo decidimos cuando formamos nuestra familia, que todas las Navidades íbamos a imprimir en ellos un cuadro positivo de lo que es realmente la verdadera celebración de Navidad. Claro, no le poníamos cajitas ni hierba, porque ya conocíamos a Jesús y éramos en la conciencia, no queríamos mentir. Entonces decíamos, bueno, tú sabes, no vamos a mentirle, vamos a decirle que el verdadero dador de todos los regalos se llama Jesús. Pero eso que imprimimos en los niños desde pequeños es sumamente importante. Jesús el dador, el Padre, el dador de toda dádiva, de todo don perfecto es Jesús. Ahora, otra de las cosas que yo puedo decir que fueron luchas así en mi mente con las imágenes era cuando Ana quedaba embarazada. 4 veces, tenemos 4. Ustedes vieron uno de los manganzones que ya subió al tercer piso. Aquí
David, que está mañana cumpliendo años, el menor, el Benjamín de la casa. Y cada vez que ella quedaba embarazada, pues a mí me daba un triqui-triqui. Eso es puertorriqueño, o un trucu-trucu. Triqui-triqui, trucu-trucu. ¿Saben lo que es eso? Ustedes se están perdiendo muchas cosas. Es que nosotros tenemos tantas cosas para explicar. Pues me daba el triqui-triqui y el trucu-trucu por dentro. Entonces me venían un montón de imágenes. Ves que sí venía con problemas de salud, porque todas esas cosas se dan en la sociedad. Pues sí, hay niños que nacen con ciertos problemas de salud y todo, y entonces cuando te toca a ti, tú piensas que todo eso te va a caer arriba, y tú no piensas que va a ser un bebecito cachetoncito, coloradito, precioso, que va a llorar y que va a ser. Tú piensas que puede salir lo peor. Y pongo 3 puntitos con lo peor. Los dejo a la imaginación. Pero uno tiene que batallar contra esas imaginaciones. Uno tiene que pelear contra eso. Y entonces imprimir dentro de tu mente pensamientos correctos. Mi padre me va a dar un hijo precioso, una hija preciosa. Voy a tener una familia saludable. Voy a tener y luchar contra esas imágenes. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos con imágenes. El pensamiento es una imagen que se convierte en una imagen emocional. Es así como es el ser humano. Por eso cuando el Señor describe la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba, es porque así es como nosotros manejamos las ideas a través de pensamientos que se convierten en imágenes. Y muchas de esas imágenes son imágenes emocionales y negativas. Pero yo le digo un carro, a ver qué carro le viene a la mente rápido. ¿Le viene un Volkswagen? ¿O le vino un Toyota de esos baratitos? ¿O le vino un Maserati? Tú ves, ya estamos hablando otro lenguaje. Muy bien, muy bien. Entonces, las imágenes producen un cambio interno que trae una acción que se convierte en un carácter. Así es como nosotros desarrollamos. Entonces, por eso en otras versiones dice que todos los planes y pensamientos, en vez de imágenes y pensamientos, habla de planes o habla de designios o habla de actitudes, porque esas imágenes se convierten en planes, se convierten en actitudes, se convierten en designios. Pero lo que aquí el Señor nos está dando es que tenemos la opción de rendir nuestras imaginaciones y pensamientos a Dios. Por eso vamos a movernos a Primera de Crónicas 29, porque aquí el rey David, antes de partir, antes de él morir, él hizo en el contexto de Crónicas 29, Primera Crónicas 29, él hizo una fiesta de levantar una ofrenda, ¿ok?, para hacer el templo. Y él quería antes de morir dejarle a su hijo Salomón todo el oro, todas las riquezas necesarias para hacerle el templo a Dios. Y era una fiesta pro templo. Y en ese momento cuando recogen toda la ofrenda y hacen toda una serie de colecta, que aquello fue pero exuberante, eso fue tremendo. El verso 18, él hace una oración y dice: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres. En español dice: conserva perpetuamente esta voluntad en los pensamientos del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. En inglés la traducción es más exacta y dice: O Lord God of Abraham, Isaac and Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts. En las imaginaciones de sus pensamientos. Él está haciendo una oración que preserve, que mantenga esa imaginación del pueblo de Israel. Entonces usted se pregunta, pero ¿cuáles imaginaciones? Recuerden que las imaginaciones son retratos, ¿ok? Son retratos, son imágenes que uno se hace internamente. Cuando uno lee el capítulo completo, esto es lo que establece David. Y no lo van a leer, pero se lo voy a mencionar. Mire lo que dice David. Ese es el capítulo 59 al principio, en su oración. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, es tu reino, y este es tu reino.
Él dice: las riquezas y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste. Todo te pertenece. Ese es el cuadro, esa es la imagen que David está orando que se mantenga en el pueblo de Dios. Porque ellos dieron basado en este cuadro de Dios. Tú vas a hacer y vas a actuar basado en la imagen que tú tienes de Dios. Y David está orando y está diciendo que el pueblo siga creyendo que Dios es dueño de todo. Que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Eso es una imagen. Ese es un cuadro. Y cuando nosotros tenemos esa imagen, ese cuadro de Dios, automáticamente viene el resultado. Mire, el rey David enmarcó, porque la traducción del hebreo de imagen es una imagen enmarcada. ¿Sabe lo que es enmarcar, verdad? ¿Qué usted hace con un cuadro? Lo enmarca. ¿Para qué? Para protegerlo. Porque usted protege ese cuadro. Si lo enmarca, lo cubre, ese cuadro va a permanecer. Y lo que está diciendo en hebreo es que las imágenes enmarcadas, guardadas, protegidas, hechas una fortaleza, son las imágenes que se sostienen y se mantienen y me hacen vivir de acuerdo a eso. Sea negativo o sea positivo. Y lo que está orando David es que esa imagen de Dios que Él provee, que Él suple, que Él no te abandona, que Él está contigo, que Él es poderoso, que Él puede hacer contigo más de lo que tú te imaginas, suplir todo lo que necesitas, más de lo que tú has pedido y lo que tú crees, porque todo le pertenece a Él. Es el dueño, Él es el rey, Él es el todopoderoso. Entonces no te preocupes, porque si tú tienes esa imagen bien enmarcada, bien estampada, bien fortalecida de Dios en tu vida, lo demás es historia. Entonces, yo siempre les he contado de cómo el Señor me sanó de muchas enfermedades. Porque cuando a mí me trajeron una verdad, la verdad es que Jesús llevó todas mis enfermedades. Él cargó todas mis enfermedades y que por sus heridas he sido sanado. Entonces, yo recibí eso. Esa imagen se metió bien dentro de mí, yo la enmarqué, la sellé y la hice parte de mi vida, y como resultado se fueron todas las enfermedades que yo vivía a mis edades de los 20 años, alergias, problemas del estómago, toda una serie de cosas que yo vivía que eran terribles, que me tenían y me agobiaban. Qué malo es uno comer y tener que ir al baño rapidito. No, por favor, no me pregunte cómo fue. No puedo hablarle del detalle, eso es privado. Pero cuando yo recibí esa imagen, automáticamente fui sano. Recientemente, una de las batallas fuertes con las cuales yo he tenido que luchar es en el área financiera. Quien no está luchando financieramente, no levante su mano, por favor. Y hay una verdad: mi Dios suplirá todo lo que les hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es el dueño del oro y la plata. Y yo puedo seguir repitiendo y repitiendo: Él me ha dado el poder para hacer las riquezas. Y yo puedo seguir repitiendo. Y aunque es una verdad que la creemos, hasta que no la enmarcamos y la estampamos y la vemos y la hacemos parte de nosotros, no tiene resultado. Y por eso es tan importante cómo manejamos nuestros pensamientos y cómo trabajamos con las imágenes. Hace unos meses atrás logré llegar ahí y los resultados empezaron. Hicimos un viaje a Puerto Rico, no me costó nada. La gente empezaron a darme dinero. Personas que me decían: mira, el Señor puso en mi corazón, toma un chequecito. ¡Oh! Porque tú empiezas a ver cómo Dios empieza a
traerlo. No porque Dios en su voluntad decide hacerlo en ese momento, porque ya su voluntad está establecida. Es que no puede fluir nada de la palabra de Dios hasta que no se convierte en un pensamiento que es una imagen enmarcada, aceptada y establecida dentro de ti. ¿Y cómo tú sabes? Por el resultado. Si no hay resultado, todavía esa imagen no se ha enmarcado. Todavía no está dentro de ti. Estamos en algo práctico. Porque es como nosotros a diario funcionamos. Todos nosotros establecemos pensamientos y los convertimos en un cuadro y los adoramos. Soy un miserable. ¿Y tú adoras que eres un miserable? Alguien te lo dijo, no sé. Soy un fracasado. Pues tú pusiste ese cuadro de ti y lo colgaste allí. Soy un fracasado. Soy un desempleado. Vine a esta nación y aquí esta nación no me quiere. Aquí yo no sirvo. Aquí yo no soy nada. Bueno, tú marcaste eso, lo hiciste y así va a ser el resto de tu vida, miserable. Porque tú decidiste enmarcar eso dentro de ti. ¿Están conmigo? Y la palabra es muy clara, muy específica, muy definida. Miren, cuando la palabra cae en la mente, fíjense, volvemos a Isaías 55. Estamos en el verso 10 ahora. Leímos el 8, el 9 y ahora el 10. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regresar a la tierra. Está usando una analogía, ¿verdad? Es una imagen de cómo la lluvia desciende, la nieve, y hace crecer el grano y produce semillas para el agricultor y pan para el hambriente. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Así que la palabra de Dios prospera. La palabra de Dios crea, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios bendice, la palabra de Dios enriquece en y donde quiera que cae. Eso es lo que está diciendo él, ¿ok? En y donde quiera que cae. Ahora, ¿en dónde? ¿Cuál es la tierra? La tierra es la mente. Wow, diga wow al que está a su lado. ¿Cuáles son los resultados cuando esa palabra cae? Mire cómo sigue, verso 13. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la urtiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Mi mente, tu mente es la tierra en donde Dios quiere plantar la semilla de su palabra y hacer un hermoso jardín, un huerto. Ahora, Dani el domingo pasado comenzó a hablar de una neurocientífica, seguidora de Jesús, una mujer bien conocedora de todo lo que es las funciones del cerebro, y nos ha probado, ella se llama Caroline Leaf, en sus estudios cómo el cerebro funciona. Y es interesante, hay una imagen que les tengo aquí para que ustedes vean. Ese arbolito ella siempre lo pone y hasta tiene uno, porque dice que el cerebro es como un jardín. Y cuando hacen los estudios eléctricos, neurológicos del cerebro, pueden descubrir y definir los pensamientos buenos de los pensamientos malos. Y cuando es una persona que tiene pensamientos muy tóxicos, puede ver espinos, árboles sin hojas, tienen la formación. Ese es el estudio neurológico. Miren eso parece como ¿qué hay ahí? Aridez. Y esos son pensamientos negativos, pensamientos pesimistas, pensamientos de personas que se destruyen. Y eso es un estudio científico bien objetivo que comienza a explicar cómo una persona puede destruir su vida en el terreno de la mente, entre las 6 pulgadas entre tus orejas. Se cuenta de un mesero que estaba hablando con su cliente y él le dice, ¿sabes algo? No sé por qué te cuento esto, pero miren, yo me fui a mi casa
Y me dio por buscar Facebook y ver todas mis redes y todo. Y sin darme cuenta se me fueron como 3, 4 horas. Y de momento miré a mi jardín y me di cuenta que mi jardín estaba lleno de hierba, de todas esas cosas, espinos y todas esas cosas que crecen cuando tú no atiendes al jardín. Y dije, ¿sabes? Me di cuenta que estaba perdiendo mi tiempo metido en la computadora en lugar de atender mi jardín. Y es cierto, eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos tan distraídos en tantas cosas, en ver tantas cosas y tantas películas, y empezamos a meter tantas cosas en nuestra mente, pero no tomamos el tiempo de ver qué es lo que ha caído en mi cabeza que está trayendo espinos, hierba y destruyendo el jardín de mi mente, de mis pensamientos. Y es importante que nosotros hagamos un alto. Alguien dijo, tu mente es un jardín, tus pensamientos son las semillas, la cosecha traerá flores o malezas. En inglés suena más bonito porque fue escrito en inglés y era un poema. Your mind is a garden, your thoughts are the seeds, the harvest will bring either flowers or weeds. Tu mente es como un pedazo de tierra plantada con muchos tipos de diferentes de semillas. Semillas de alegría, semillas de paz, semillas de atención plena, semillas de comprensión y amor, semillas de anhelo, semillas de ira, semillas de miedo, de odio, de olvido. Estas semillas son o saludables o no son saludables. Y tú decides la semilla que tú vas a sembrar en tu cabeza. Y tú vas a decidir qué tipo de jardín tienes en tu cabeza. Y Caroline pone este árbol estableciendo de cómo se ve neurológicamente, lo usa como imagen gráfica, porque eso es un árbol, pero dice, en las gráficas que usamos de una persona que tiene pensamientos positivos, buenos pensamientos, y que ha trabajado con sus pensamientos, así podemos definir el movimiento neurológico de su cerebro, como un árbol frondoso lleno de hojas verdes. Y eso es parte de lo que ella está constantemente. Ella dice que nosotros podemos cambiar la dinámica del jardín. Podemos cambiar de un jardín feo, destruido, a un jardín frondoso lleno de flores. Y es básicamente cambiando los pensamientos. La palabra nos ha dado mucho antes de los hallazgos científicos, mucho antes de que ellos descubrieran esto. Ya la palabra nos había dicho, ya la palabra nos había hablado de cómo nosotros podemos cambiar los pensamientos. Y venía con mi esposa por el camino y salió la canción que dice, estoy peleando mi batalla. Es una canción que vamos a cantar aquí. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque mis pensamientos me digan que estoy rodeado de mis enemigos y de toda una destrucción, yo decido ver que estoy rodeado de ti. Porque es lo que tú ves, es lo que tú defines. Y Dios quiere poner sus pensamientos, y voy a resumirlo, pero Dios quiere poner sus pensamientos en ti. Y para el creyente hay que definir lo que ya el Señor hizo. Mire lo que dice, lo primero que Dios hace está en 1 Corintios 2:10. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Si tú tienes el Espíritu Santo, ya Dios puso sus pensamientos en ti. Su palabra fue escrita en nuestras mentes y nuestros corazones, dice Jeremías. Y dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Póngase de pie un momento. Cuán importante es entender que aquel que ha nacido de nuevo tiene la mente de Cristo. Y que ya sus pensamientos
fueron grabados en tu mente y en tu corazón porque Él lo ha escrito. Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en ti, ya tú tienes esa realidad dentro de ti. Pero todos nosotros estamos en una transición, y la transición es dejar de pensar y de ver y de sentir como antes. Porque la palabra nos enseña en Hebreos 1:1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Cierra tus ojos un momento.